No, pero mi Hágale. imitación no está mal. La extrema derecha gana Europa. El siglo de las luces se apaga. Es lo que llamo el 1933 global. El triunfo de la derecha y de la ultraderecha en las elecciones parlamentarias del Parlamento Europeo. Al respecto dijo nuestro presidente escritor lo siguiente en Twitter, si lo tienes por ahí, Martín, dice, bueno, lo debería leer Andica, que es el que mejor imita a Pedro, pero es muy largo. La Que con extrema... este tweet No, que lo empezamos, lea, que lo lea. con este tweet empezamos el episodio que va a salir, o que salió para el momento en que salga esto, ya habrá salido de Terrenal sobre el fascismo, precisamente porque Andrés Mejía quería que yo lo leyera con la voz de nuestro líder. ¿Este Trino? Él mismo, sí. A ver. Repitamos. Uy, hijo de pucha, pero no, es que no es tan buena, y con Ita me da un poco de miedo, porque Ita es más crítica. Cero crítica de las imitaciones. No, pero mi Hágale. imitación no está mal. La extrema derecha gana Europa. El siglo de las luces se apaga. Es lo que llamo el 1933 global. La riqueza distribuida por el estado del bienestar ha anestesiado a los pueblos europeos y, como en el pasado, reaccionan contra los éxodos que ellos mismos han provocado con sus guerras de conquista, convocando a los nazis. Reaccionan contra los pobres para defender la riqueza y el poder. No se han dado cuenta del ascenso del fascismo al poder. El faro de la democracia está ahora en América Latina. Estoy de acuerdo con mi presidente. Estoy de acuerdo con el presidente. Y la imitación está bien, Fantástica. Andica. Me encanta escuchar a Michael. Amo cómo habla ¿Funciona? Michael. Funciona, falta el funciona. lápiz. Está buenísimo. Está con el lápiz como... Falta el lápiz, sí. En Es un lápiz. esto estoy de acuerdo con Petro. Aunque esas luces no iluminaron mucho por acá, no alcanzaron. Recién se prendió el bombillo. Martín, ¿lo puedes poner otra vez? Es que dice tantas cosas que... Pues no sé, Dios mío. No, pero El yo no estoy de estado de acuerdo. bienestar anestesiado a los pueblos europeos se refiere como al estado de la socialdemocracia, los estados socialdemocráticos en Europa, y que tiene anestesiado al pueblo y reaccionan contra los éxodos, es decir, contra los inmigrantes que ellos mismos han provocado, en algunos casos sí, en otros no sé, convocando a los pero nazis. yo sí quiero, o sea, el mensaje del presidente es: la extrema derecha está ganando Europa, Europa es responsable de los éxodos que le dan el discurso a la extrema derecha. Creo que ese es el mensaje, pero Sí. está envuelto en una cantidad de afirmaciones falsas. Sí. O sea, la extrema derecha no ganó en Europa, ahorita vamos a hablar de eso. Ganó Avanzó. la derecha, la extrema derecha avanzó. De acuerdo. Entonces, duda, el siglo de las luces se apaga. El siglo de las luces se apaga. ¿Cuál siglo de las luces? O sea, es un siglo que empezó con el 11 de septiembre, con atentados terroristas en Europa, con la guerra de Ucrania, con Israel y Palestina. O sea, ¿de qué está hablando? Es lo que llamó el 1933 global. O sea, la subida de Hitler en Alemania en 1933 ahora es global, pero está hablando solo de Europa. Bueno, la riqueza distribuida por el estado de bienestar ha anestesiado a los pueblos europeos y, como en el pasado, reaccionan contra los éxodos que ellos mismos han provocado con sus guerras de conquista. En el pasado, pues está hablando de 1933, el éxodo no era tal, estaban reaccionando contra ciudadanos europeos, no contra inmigrantes. Entonces, el argumento es falaz también ahí, convocando a los nazis. Eso pues es un afán de comparar todo con los nazis, que me parece que oculta Hay más de unos lo que nazis, ilumina. hay unos partidos nazis que han avanzado, pero no son los que ganaron, es cierto. Sí, sí. A mí me persuade la idea, o me interesa la idea de el estado de bienestar anestesiado a los pueblos europeos, es decir, como qué pasó con el electorado europeo también. Eso me parece interesante lo que dice Petro. Honestamente no creo que sea atribuible al estado de bienestar. No los tiene anestesiados. Como que son ciudadanías súper empoderadas en su propia ciudadanía. Bueno, pero ya vamos a hablar de eso. Muchas gracias, Martín, por mostrarnos esta historia. Me encanta porque es como un tweet de Petro out of context, porque siempre estoy de acuerdo con Petro en esto. Ojo, siempre hay que ponerlo en contexto.
Entonces, fue puta, se sufre. Petro siempre está un poquito out of context. ¿Ah? Que Petro siempre está un poquito out of context, me parece. Bueno, pero entonces lo que pasó fue que se hicieron elecciones para el Parlamento Europeo, que es pues el órgano del gobierno europeo, de la comunidad europea más importante, el que dicta también los mandatos de legislación y de políticas públicas que deben adoptar los países. Entonces, pues es donde se deciden una cantidad de cosas muy importantes. Hay una cantidad enorme de derecho comunitario que ata el derecho nacional de cada país y eso ha transformado profundamente las democracias europeas desde la existencia de la Unión Europea, desde que empezó a regir, y pues las ha vuelto uniformes en muchas cosas. Fue un mandato además que en Europa se rechazó mucho y un análisis muy interesante que estaba viendo de lo que acaba de ocurrir es que los que antes rechazaban como el grito de somos todos la Europa y somos todos una misma nación, ahora saben usar como a su favor. Ah, bueno, sí, entonces seamos la gran Europa de la extrema derecha y ahí sí nos gusta ser todos europeos y también obviamente como escondido con temas racistas, anti-inmigración, absolutamente. Entonces, pues ganó el partido de otra mujer, Ita, de Marine Le Pen en Francia, que pues ¿Ves? ese sí es ultraderecha, ¿o no, Andika? Racista. Y tiene Sí. orígenes en un partido antisemita francés que se llamaba la Acción Francesa de Charles Maurras, que a principios del siglo XX, antidreyfusiano, sí. Y el papá de Marine Le Pen fue expulsado del partido de Marine Le Pen por hacer negacionismo del holocausto. Sí, sí. Lo expulsó Marine Le Pen, ¿no? Pues también, cosa que vale la pena decir. No sé. Ella Qué también bonita familia. otra mujer no que repudia el feminismo, ¿no? Otra política que repudia el feminismo y todo lo que ello implica. Macron entonces, como medida de emergencia, decide convocar elecciones. Arriesgado. Arriesgado. Yo no sé, cómo interpretan ustedes esa movida de Macron, como que está tratando de que no se le asiente tanto el triunfo de Le Pen y tenga más consecuencias o que Yo como creo una que cosa está queriendo hacer la misma que hizo Pedro Sánchez hace poco, que solo le sale a Pedro Sánchez, que ojalá le funcione. Claro, yo creo que está apelando como a la efervescencia también del momento y a la preocupación legítima que hay, porque si bien no ganó, la ultraderecha avanzó muchísimo y encontró también unas grietas y avanzó por unas grietas que ha dejado finalmente la izquierda, ¿no? Y algo que pasó inmediatamente después de las elecciones fue que hubo como un llamado a reagrupar las fuerzas progresistas, socialistas, de izquierda, los diferentes partidos, incluso de centro izquierda. Y pues yo creo que a eso está apelando Macron, a esa sensación de urgencia, de que se puede estar perdiendo, y sí se pueden estar perdiendo avances importantes en materia de derechos humanos. Y pues... que cuántos contrastes en la sociedad francesa que hace pocos meses está incluyendo el aborto como mandato constitucional por primera vez en la historia del mundo y ahora como este surgimiento de la derecha, que igual es interesante porque no se contrapone, porque incluso los partidos de derecha, no los de más ultraderecha, pero los partidos de derecha en Francia, el tema del aborto pues les toca aceptarlo básicamente. Pero bueno, ¿y tú cómo lo ves, Andika? ¿Cientismo? ¿Se acaba el siglo de las luces? Pues yo creo, a mí me preocupa mucho la ultraderecha europea porque sí tiene unas raíces en el fascismo. O sea, la ultraderecha italiana tiene raíces en el fascismo italiano, la ultraderecha española tiene raíces en el fascismo español, la ultraderecha francesa en el fascismo francés, o en esos movimientos protofascistas de mediados del siglo XX, pues del principios del siglo XX realmente. Y me preocupa, Alternativa por Alemania es un partido de extrema derecha dura en Alemania, eso la última vez no salió bien. Pero creo que decir Europa es de ultraderecha, pues es falso. Realmente el movimiento que ganó fue el movimiento de centro derecha.
liderado por una política de la democracia cristiana alemana, que es Ursula von der Leyen, que es la comisionada europea, que viene del gabinete de Angela Merkel, fue ministra de Defensa de Merkel, y pues ese es el partido de Konrad Adenauer. O sea, ese partido no es un partido nazi, es un partido surgido de la posguerra alemana, y las democracias cristianas europeas no son fascistas, son conservadoras, son capitalistas, son liberales en muchas cosas también, pero no son fascistas. Son antiderechos en muchas cosas. Y en muchas no, pues digamos, o sea, avanzaron el matrimonio gay, apoyaron el aborto en Francia, o sea, en muchas tampoco lo son. Son ambientalistas en muchas cosas porque han impulsado la agenda ambientalista europea, entonces es mucho más matizado que la ultraderecha se apoderó. La ultraderecha pasó de tener un quinto del Parlamento a tener un cuarto del Parlamento. Es un avance importante, sí, que hay que analizar, que hay que combatir, y lo que a mí más me interesa ver es cómo va a ser la dinámica entre la derecha conservadora, digamos, la centroderecha, estos partidos que vienen de la democracia cristiana, con esos partidos de ultraderecha.